Hablando de Perú, este se ha convertido en un ejemplo en la materia. Julio Velarde es, desde hace muchos años, presidente del Banco Central de Perú y referencia obligada a la hora de hablar de independencia de ese organismo y el resguardo de la política monetaria de un país más allá de quien gobierne. Hablamos con él. Somos el país que en este siglo ha tenido la inflación más baja, después de Panamá, y luego más baja que países como Ecuador o El Salvador que usan el dólar. Y somos el país ahora de la región que tiene el mayor periodo de inflación de un dígito. Señor, cuéntenos cómo influye eso en cuestiones que tienen que ver con la recuperación salarial y por lo tanto el consiguiente combate de la pobreza. La pobreza creció mucho con el COVID y también creció cuando hubo la inflación de alimentos fuerte que experimentó todo el mundo. Y tal vez Ujú. Argentina no se notó tanto por el nivel de inflación era más altos, pero la inflación llegó a 9,1 en Estados Unidos, a más de 10 en la zona euro, etcétera, ¿no? Y fue mucho por alimentos y energía. Subida de precio de commodities que lo vio Argentina por sus exportaciones, de granos particularmente, eh, y eso afectó también la pobreza. O sea, la canasta de los pobres está más contra de alimentos. Entonces, cuando suben los alimentos mucho más que los sueldos, obviamente aumenta la pobreza. Lo que estamos viendo ahora más bien es que los precios de alimentos suben mucho menos porque esa subida se ha ido corrigiendo. Ahora estamos teniendo que los sueldos están subiendo alrededor de 7%, de inflación es 1,8%, y alimentos están subiendo menos de 1%. Entonces realmente esperamos que este año se reduzca la pobreza, ¿no? ¿De qué números estamos hablando cuando hablamos de pobreza, especialmente la pobreza estructural en Perú? En 2006 teníamos 54% de pobreza. Bajó hasta 20% ante el Ujú. COVID. Con el COVID subió. Como en la mayor parte de países emergentes, el COVID nos golpeó mucho. Hay mucha informalidad, no hay una buena red de protección social. Entonces muchos microempresarios o informales se comieron su capital de trabajo durante el confinamiento. Y algo parecido he visto que ha pasado en varios países. Sé que el confinamiento de Argentina fue largo, que fue estricto, pero no sé cuánto afectó a estas empresas informales, pequeñas empresas informales, microempresas, etcétera, ¿no? Pero en muchos países sí. Y no solo en América Latina, en Asia uno también observa cómo realmente el COVID de confinamiento afectó fuertemente a los países. A diferencia de Europa o Estados Unidos, no hay una buena red de protección social. Muchas empresas no están registradas. Todo el golpe fue mucho más fuerte, ¿no? El fenómeno de la pobreza tiene particularidades, cuestiones especiales. Sucede en la Argentina que estas personas que tienen un empleo y que tienen un empleo en blanco, es decir, un empleo transparentado, es pobre, no llega a cubrir sus necesidades básicas. Insisto, aún teniendo un empleo formal que cumple con todos los requisitos de la ley. ¿Eso pasa en Perú? En general no es muy difícil, si cobran sueldo mínimo y es difícil trabajar dos personas. No, lo que pasa, no sé, no quiero meter en la parte de Argentina, pues no conozco Mm. suficiente, pero lo que pasa muchas veces cuando hay un ajuste, acá tenía que corregir precios, las distorsiones que había en tarifas, parte del tipo de cambio, eh, los precios suben más rápido. Y segundo, cuando hay una corrección, los precios relativos se alteran y realmente hay un periodo de ajuste que desgraciadamente recesa la economía. Y también cuando pasamos realmente de un financiamiento que no podía mantenerse, cree el Banco Central, a cortar ese financiamiento había un ajuste. Entonces, por un tiempo no es de sorprender que aumente la pobreza. Esperamos que después los sueldos, la inflación baje, los sueldos recuperen y este ajuste tan fuerte ya no sea tan dramático, ¿no? Es lo que he visto en otros países y esperemos que eso pase también en Argentina, ¿no? Eventualmente ese proceso podría haberse tímidamente comenzado a producirse en la República Argentina. En el mes de enero superaba largamente la inflación mensual el 20%, hoy está un poquitito arriba del 4,2%. Eso podría perforarse. A ver, eventualmente la macro estaría más ordenada y eso podría traer inversiones, eso generar negocios, eso generar a la vez empleo y mejorar la situación social. Pero eso también va a demorar, señor. Y en el mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo actuó Perú cuando tuvo que normalizar ese periodo? Y en todo caso, ¿podría llegar un periodo de derrame? ¿Cómo se producen esos fenómenos? Mire, nuestro ajuste fue bastante más dramático. Nosotros subimos la gasolina 3.300%, electricidad 800%. Los ajustes eran mayores. Cuando se compare lo que sufrimos más al gobierno de Salvita Perón. Políticas parecidas, aumento de demanda con control de precios, llevó a desequilibrios muy grandes. E incluso creo que mayores que lo que ustedes tuvieron con el regazo cuando lo aplicaron. Entonces, el ajuste se ha sido dramático, por la recuperación fue rápida.
digamos, en 7, 8 meses ya sería casi el nivel preajuste. Lo que nos haya perjudicado a ustedes también, pero no tan dramáticamente, fue todo el proceso de hiperinflación. En los 80 tuvimos, ante la corrección, tuvimos 3 años de caída de 2 dígitos de producto. O sea, y un momento en que la hiperinflación también tiende a ser muy costosa. Ustedes no la han visto tanto en caída dramática, pero sí en estancamiento de la economía, que ha estado casi 20 años realmente sin crecer, ¿no? Uno espera que se recupere. La gente comienza a tener nuevamente confianza en la moneda. Esta distorsión de precios relativos que introducían los controles va desapareciendo. Esta corrección de precios relativos hace que algunas actividades aumenten los costos antes que puedan aumentar sus ingresos. Eso comienza a disiparse con el tiempo, ¿no? Julio, usted obviamente es uno de ejemplo en la Argentina cuando se habla de independencia del Banco Central, que para muchos sería lo deseable. De todas maneras, también lo sé un observador de la política económica internacional y se observa los pasos de Argentina. ¿Usted los pasos de Argentina los ve más contestes hacia un peso más fuerte y autonomía del Banco Central o hacia un proceso de dolarización, como decía en un principio el presidente Javier Milei? Creo que sí, Argentina es un país demasiado grande como para depender completamente del ciclo norteamericano. Es decir, tendría que tener las tasas de Estados Unidos, aunque esté en recesión y Estados Unidos ha subido sus tasas, o al revés. Entonces, realmente creo que sí es un problema. Y creo que, como ha tenido la mayor parte de los países de sus vecinos, todos realmente han conseguido dominar la inflación sin dolarizar, ¿no? Incluso, no voy a criticar a Ecuador, pero cuando Ecuador dolarizó, creo que había cierta ilusión de que dolarizando casi desaparecía el déficit. El déficit sigue, sea en pesos o sigue en dólares. Uno tiene que después corregir las tarifas. Y cuando corrige puede realizar Maguad las tarifas. Hubo protestas en las calles enormes porque tenías que hubiera gasolina, subsidios, etcétera, ¿no? Y terminó cayendo Maguad al final, ¿no? Ujú. O sea, no es tan fácil, pero es una ciudad argentina, no quiero meterme, pero sí tiene que pensarse mucho, ¿no?